Iglesia, buen día, Dios les bendiga. Les queremos invitar a que junto a nosotros adoremos a nuestro buen Dios, un Dios que es grande, que es poderoso, que es invencible. Vino de agua formaste, los ciegos por ti pueden ver, nadie como tú, nadie habrá. Tú brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás, nadie como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más grande que cualquier otro, es el que sana, es invencible, mi Dios, mi Dios. Este es nuestro Dios, el Dios de imposibles. Brillas en la oscuridad, el polvo nos levantarás, nadie como tú, nadie habrá. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más grande que cualquier otro, es el que sana, es invencible, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más grande que cualquier otro, es el que sana, es invencible, mi Dios, mi Dios. Tenemos un Dios que pelea por nosotros, un Dios que no nos deja huérfanos, Dios que cuida a sus hijos, que cuida a su pueblo. Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios está conmigo, ¿quién podrá contra mí? Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios está conmigo, ¿quién podrá contra mí? ¿Quién podrá contra mí? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más grande que cualquier otro, es el que sana, que es invencible, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más grande que cualquier otro, es el que sana, es invencible, mi Dios, mi Dios. Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios está conmigo, ¿quién podrá contra mí? Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios está conmigo, ¿quién podrá contra mí? ¿Quién podrá contra mí? ¿Quién podrá contra mí? Te confiamos, Señor. Es el Dios de milagros, el Dios de proezas.
abres camino, cumples promesas, luz en tiniebla, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí está, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú, 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 así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Vamos con fe. Que no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando.
precioso nombre de Cristo. Paz, dame de tu paz, tormentas cesarán al oír tu llamar. Paz en la adversidad, las olas calmarás, tu poder lo hará. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo. Hoy sopla viento en mí, que te adore a ti. Otra vez cantaré. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo. Con tu poder las tinieblas vencerán. No hay otro nombre igual. Tú vivo estás, exaltado en majestad. No hay otro nombre igual. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo. Cristo, 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 la oscuridad temblante. Cristo, Cristo. Señor, y sabemos que tu luz disipa nuestra oscuridad. Tu luz da brillo a nuestras vidas por tu gracia. Con tu poder las tinieblas vencerás. No hay otro nombre igual. Tú vivo estás, exaltado en el majestad. No hay otro nombre igual. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo. Y tenemos confianza y
y seguridad en el precioso nombre de Jesús. Nombre sin igual. No hay un nombre mayor en el cielo y en la tierra que el nombre de Cristo. Y a ti acudimos como nuestro Padre, nuestro Señor, y como buen Padre acudes al llamado de tus hijos. Y estamos bajo tus alas, Cristo. En ti hemos creído y a ti hemos confiado en nuestra eternidad. También confiamos en nuestra vida, Señor. Sé tú el Señor de nuestra vida diaria, el Señor de nuestros pensamientos, de nuestro corazón. Y cuando venga oscuridad en nuestras vidas, podamos clamar a tu nombre y saber que nada ni nadie se puede resistir al poder que hay en tu nombre, el nombre de Jesús, el Hijo de Dios. Y en ti creemos, Señor, y tu pueblo hoy desde casa levantamos tu nombre, exaltamos tu nombre y declaramos que tú eres el Señor y el Rey de nuestra casa. Eres el Señor y Rey de nuestra alma y corazón. Y que este tiempo no es un tiempo de miedo, de zozobra, sino un tiempo de esperanza y confianza en nuestro Dios, Salvador, sol y escudo para su pueblo, refugio para su pueblo. Tú eres castillo, eres escondedero. En tiempo de angustia corro a tus brazos. Allí tenemos descanso. Precioso nombre. Y le quiero invitar para que en su casa declare el nombre de Cristo. Declare el nombre de Cristo. Nombre sin igual. Solamente el nombre de Jesús tiene tanto poder y devuelve la calma a nuestros seres. El nombre de Jesús de Nazaret. Nombre de Cristo. Cantemos el nombre. Nombre sin igual. Su perfección, su nombre es gracia y amor. Cristo. En este texto hay un par de cosas mencionadas que sirven como medios que debemos de usar para correr bien nuestra carrera. Dice: despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. No solo pecados. Si quieres correr bien tu carrera, no te despojes solamente del pecado. Despójate de cualquier otro peso que te estorbe en el camino. Es decir, no solamente te preguntes
¿qué tiene de malo esto? No te preguntes solamente si algo es pecado. Esa es prácticamente la pregunta más baja que te puedes hacer en esta vida. Bueno, predicador, entonces, ¿qué pregunta debería de hacerme si no es esto es pecado? Y la respuesta es: ¿me ayuda esto a correr? Esa es la pregunta que debes hacerte. ¿Me estorba en la carrera? Cuando intento ser más paciente, más amable, más gentil, más amoroso, más santo, más puro, cuando busco más dominio propio, ¿me estorba en la carrera o me ayuda a correr? Mira a Cristo y sí, despójate de todo pecado, pero también de muchas otras cosas. Escucharás una voz que te dirá: oye, esto implica demasiada pérdida y no mucha ganancia. Pero en ese momento, abre tu Biblia y busca Hebreos 12:2 y mira cómo Jesús en el jardín de Getsemaní dijo: temprano, el día de mañana, habrá mucha pérdida, habrá demasiada pérdida, y esto durará toda la noche. Nunca más volveré a dormir antes de morir, y se sentirá literalmente como el infierno. ¿Cómo le hizo? Por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz. Así que la respuesta es: sí, va a haber mucha pérdida, pero yo te prometo, por la autoridad de la palabra de Dios, que la vida cristiana es ganancia. Dile a tu carne y a Satanás: en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Y por eso voy a despojarme de todo peso y de todo pecado y correré con Jesús. Iglesia, buenos días, estamos muy felices de saludarlos de nuevo. De verdad, amamos estos tiempos, amamos poder saludarlos a través de esta pantalla. Hola, mi amor. Hola amor, sí, estamos realmente felices de poder reunirnos una vez más con ustedes a través de este medio. La hemos pasado increíble durante estos ya casi 6 meses de transmisiones y se ha convertido definitivamente en nuestro nuevo normal. Ahí donde están les pido que por favor tomen su ofrenda, su donación, la listen, la tomen en su mano y vamos a orar juntos por esto. Papá, te doy muchísimas gracias por las personas que disponen algo de lo que tú les has dado, Señor, para ofrendar, para donar, Señor. Te doy muchísimas gracias por esos corazones generosos de esas personas, Señor. Yo también quiero pedirte, Dios, que seas tú guardando las finanzas y ayudando a quienes no tienen la posibilidad de hacerlo, Señor. Que tú te muestres a ellos como su proveedor, Señor. Sabemos que tú eres nuestro proveedor, sabemos que tú eres la persona en la que debemos depositar nuestra confianza, no en nuestros trabajos, no en nuestras capacidades, sino en ti, Dios. Y durante este tiempo hemos podido verlo, hemos sido testigos de tu mano poderosa ayudándonos, bendiciéndonos y guiándonos en este camino que hemos trazado hasta este momento, Señor. Muchísimas gracias por lo que tú haces, por esos corazones generosos. Muchísimas gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, y saltando un poco este tiempo especial, viene unos anuncios. Tenemos unos anuncios realmente importantes para que toda la iglesia tenga conocimiento de qué es lo que está pasando. Tal vez usted está un poco perdido, pero el día de hoy iniciamos ya con la iglesia presencial. Iniciamos con nuestras reuniones presenciales allí en el Campus Caracolí. Tenemos 2 reuniones, una va a ser a las 8 de la mañana y otra va a ser a las 10 de la mañana.
por efectos del protocolo de bioseguridad que se debe seguir en el campus, les pedimos que lleguen 30 minutos antes para hacer el registro y todos los protocolos que los voluntarios están capacitados para dar las indicaciones a las personas que van a asistir. Si usted es asistente, le pedimos que por favor tenga el corazón dispuesto a recibir las indicaciones y la mayor obediencia en cada uno de los pasos y en cada uno de los lugares a los que les pedimos que vayan y las indicaciones que se les van a dar. Y para esto, para las reuniones, no es como lo hacíamos antes, que podíamos llegar sin ningún previo. Ahora tenemos un formulario de inscripción, los cuales se envían los jueves, durante todo el día jueves, y el viernes hasta el mediodía pueden hacer su registro. Es decir, si usted quiere asistir a uno de los dos servicios, sea el de las 8 o sea el de las 10 de la mañana, debe registrarse con el formulario que se envía por los diferentes grupos que tenemos, o con su líder de red podemos pedir el formulario y nos lo hacen llegar, o llamar a nuestras líneas habilitadas 311-230-8934 y ahí nos van a regalar toda la información. Ojo, no podemos llegar sin la inscripción previa, porque si usted no está inscrito en el formulario, en el libro de la vida, en el formulario, no pueden ingresar al servicio, a ninguno de los dos servicios. Entonces, pilas con esto, por favor, comuníquese si no sabe cómo hacerlo, si no tiene internet, si no, de verdad no sabe cómo hacerlo, comuníquese, ya nuestras secretarias van a ayudarles, les ayudan diligenciando el formulario y todo eso. También, para que lo tengan presente, si usted desea o si quiere llevar a sus niños, solamente pueden ingresar niños a partir de los 8 años, de 8 años hacia arriba. No pueden ser menores de 8 años. Recuerden, todas estas indicaciones no es porque a nosotros nos parezca, sino estamos siguiendo las indicaciones de la alcaldía. Ellos hacen unas recomendaciones y nosotros las acatamos. Entonces, todo niño que vaya a ingresar al campus también debe hacer el registro previamente a llegar al lugar. Entonces, si usted va a ir con su hijo o su hija o sus hijos y son mayores de 8 años, debe registrarlos también. Recuerde, si no hace el registro, no pueden ingresar al campus. Y esto no porque nosotros queramos hacerlo, sino porque acatamos las órdenes o acatamos las indicaciones de la alcaldía. Es importante tener en cuenta que solo tenemos habilitados 100 cupos para el servicio de las 8 y para el servicio de las 10 de la mañana. Entonces les recomendamos que por favor haga su inscripción temprano el jueves. Si no alcanza o si usted ingresa y ya no hay cupo, lo esperamos el próximo fin de semana, o se pueden conectar desde sus casas a nuestros servicios en línea. El primero, como pudieron ver hoy, empezamos a las 9 de la mañana. Vamos a tener dos servicios. El primero es a las 9 y el segundo es a las 4 de la tarde. Entonces, para que estén muy pendientes, si no alcanzaron al cupo, tranquilos, igual vamos a seguir teniendo nuestros servicios en línea para que compartan con nosotros y estén conectados con la iglesia. Bueno, y ya para terminar, pasamos a la parte que considero yo que es más importante, y es el tiempo de la predicación, que está a cargo de nuestra amiga Daniela Corzo. Entonces, tomen lápiz, bolígrafo o solo presten atención y disfruten junto con nosotros de esta predicación. Muy buenos días a todos los que se están conectando. Qué alegría, qué felicidad poder ser parte de esta maravillosa iglesia, la Iglesia de Cristo, que nos reunimos domingo tras domingo para alabar el nombre del Señor. Y aún en esta pandemia y en lo virtual seguimos siendo familia y seguimos estando ahí todos conectaditos. Un saludo para todos los que se están conectando, para todos los que están viendo en este momento esta bellísima transmisión. De verdad es un honor para mí tener la oportunidad de compartir la palabra del Señor, y para iniciar me encantaría que me acompañaran en una oración muy, muy, muy especial. Así que si pueden, cierren sus ojitos y allí conmigo vamos a orar.
Señor, te damos gracias por tu amor incomparable, por tu gracia, por tu misericordia, porque estás con nosotros día tras día, porque aún en medio de muchas situaciones, aún en medio de esta pandemia, aún en medio de todo lo que estamos viviendo y atravesando, podemos verte a ti, podemos ver tu amor y podemos creer que tenemos nuestra esperanza puesta en ti. Puestos nuestros ojos en ti, que eres el autor de nuestra fe. Señor, yo oro para que tú abras el entendimiento de cada una de las personas que está viendo esta predicación hoy, este tiempo de servicio hoy, Señor. Oro, Señor, para que tú nos reveles a cada uno de nosotros lo que quieres hablarnos en esta mañana. En tu santo nombre, Señor, nos disponemos a escuchar. En el nombre tuyo, amén y amén. Bueno, querida iglesia, hoy vamos a hablar de un tema súper difícil de hablar. Desde mi punto de vista es algo muy fuerte, pero creo que es algo necesario, y esta predicación tiene por nombre: sufrimos por algo mayor. Así que si usted es de los míos que va anotando, que tiene una agendita, el celular, el computador o lo que sea, le recomiendo que pueda escribir este título: sufrimos por algo mayor. Y al final de esta predicación todo va a tener sentido, como un rompecabezas que vamos a ir armando poco a poco. Para eso quiero guiarlos a que por favor me acompañen, porque vamos a leer Hechos capítulo 16, versículo 16 en adelante hasta el versículo 24. Así que les voy a leer. Esta es la historia de Pablo y Silas en la cárcel. Dice: cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que estaba poseída por un demonio. Era una adivina que ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros, gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Esto mismo sucedió día tras día hasta que Pablo se exasperó, de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven: te ordeno que en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y al instante el demonio la dejó. Las esperanzas de sus amos de hacerse ricos ahora quedaron destruidas. Así que agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza del mercado ante las autoridades. Toda la ciudad estaba alborotada a causa de estos judíos. La ciudad estaba alborotada a causa de estos judíos. Les gritaron a los funcionarios de la ciudad: enseñan costumbres que nosotros los romanos no podemos practicar porque son ilegales. Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies al cepo. ¿Qué está pasando aquí? Nos están contando la historia, una historia que hemos escuchado quizás muchas veces, pero nos están hablando de Pablo y de Silas y nos están contando que ellos estaban en un lugar, yendo a la casa de oración, al lugar de oración, y allí tuvieron un inconveniente por el que resultaron encarcelados. Pero sí, como les dije la vez pasada, el jueves que estuvimos compartiendo hace unos días, es importantísimo poder tener claro el contexto de cada cosa que nosotros leemos en la Biblia. Así que vamos a estudiar cuál era el contexto de Pablo y de Silas en este momento. Ellos se encontraban en Filipos, que era la ciudad de los filipenses, una iglesia a la que Pablo amaba, una iglesia que estaba en el corazón de Pablo. Ellos estaban en este lugar, que era una ciudad que pertenecía a una colonia romana de Macedonia. Allí en esta ciudad, en Filipos, vivía el gobernador. Era una ciudad donde se hablaba latín y que tenían costumbres romanas. Era una ciudad netamente romana, hablaban latín, tenían todo el tema de la idolatría,
idolatraban o adoraban a sus dioses romanos, así que era una ciudad culturalmente arraigada a Roma. Así que, ¿qué estaba pasando en este momento? Pablo y Silas estaban en este lugar y habían estado celebrando junto a las personas de esta ciudad las reuniones de oración, y allí una mujer llamada Lidia conoció el evangelio, la primera mujer en Europa que conoció el evangelio. ¿Y saben qué pasó? Ella, después de conocer el evangelio, les insistió y les dijo: quédense por favor en mi casa, y así decidieron hacerlo. Ellos dijeron: bueno, nos vamos a quedar aquí unos días, y en eso estaban visitando en un viaje misionero. Pablo, en su viaje misionero, estaba visitando a la iglesia de los filipenses, hospedándose en la casa de Lidia, esta mujer que ya había recibido a Jesucristo, y estando en este lugar pasa la historia que acabamos de leer. Un día normal, ellos se levantan y van caminando hacia el lugar de oración. Imaginémonos nosotros un domingo normal, antes de la pandemia, yendo hacia el lugar de adoración común y corriente. Pero se encontraron con una mujer esclava, una mujer que tenía un demonio, estaba endemoniada y tenía un espíritu de adivinación. Un espíritu que además los dueños de esta esclava usaban para lucrarse. ¿Y qué pasó? Ella insistía en gritarle a los discípulos, a Pablo, a los apóstoles, insistía en gritarles que ellos eran los que les iban a anunciar a los demás cómo ser salvos. Ahora, Pablo no necesitaba la afirmación de una persona que estuviese endemoniada, así es, ¿no? ¿Qué pasó? Lo que es natural, lo que ellos aprendieron de Jesucristo. Pablo, dice la palabra, se exasperó, se cansó de la insistencia de este demonio, se cansó de la persecución de este demonio, y un día no pudo más y simplemente cansado, exasperado, dice la palabra, ordenó que ese demonio fuese expulsado, y ese demonio dejó a esta mujer. ¿Qué pasó entonces? Como es de esperarse, los dueños de esta esclava estaban absolutamente molestos porque sus ingresos se vieron afectados, su idea de lucrarse y de conseguir una fortuna a través de este demonio, estos planes se habían visto interrumpidos. ¿Por qué? Porque Pablo trajo en su cultura del reino de los cielos, trajo libertad a la vida de esta mujer. Entonces quiero que pensemos en lo siguiente: ¿qué estaba haciendo Pablo que estuviese mal? Él simplemente estaba yendo a la casa de oración, se encontraba en un viaje misionero, como lo dijimos ahorita. Además se encontraba yendo a la casa de oración. Así que simplemente estaba viviendo lo que aprendió de Jesucristo, lo que aprendió de ser un seguidor de Cristo, de ser un cristiano. Viviendo en esta vida de cristiano, Él hizo algo que aprendió de nuestro Señor Jesucristo, fue y trajo libertad a la vida de una mujer. ¿Qué hizo Pablo de malo en esto? Sino obedecer y mantener una vida con una cultura de reino. No hizo absolutamente nada malo. Entonces la pregunta que viene aquí, o la pregunta que podemos hacernos en este momento es: ¿acaso siendo cristiana, siendo cristiano, me pueden pasar cosas malas? ¿Puedo atravesar aflicción? ¿Acaso si soy cristiana me puede sobrevenir a mí una prueba? Y quiero que pensemos en lo siguiente: ellos fueron culpados, y la palabra dice, fueron culpados por predicar algo que iba en contra de esa cultura romana. Ellos fueron culpados y metidos a un calabozo. Y antes de eso quiero especificar qué es lo que la palabra dice, porque siempre que la palabra hace un énfasis es importante. Y la palabra nos dice que fueron severamente golpeados con varas de madera. ¿De qué manera golpeaban o los latigaban? Con varas de madera. Ellos fueron puestos presos y además de eso golpeados con varas de madera. Les quitaron la ropa, los desnudaron por completo y los metieron desnudos, heridos, ensangrentados en un calabozo.
Y quiero que nos imaginemos esta escena. Además, no en cualquier calabozo, sino que verificaron que fuera el calabozo más aislado, el último calabozo, para que fuese imposible salir de ahí. Así que ellos estaban atravesando dolor, estaban atravesando muchísimas situaciones difíciles, pero lo estaban haciendo con una actitud que vamos a aprender a reconocer. Pero les hago esa pregunta. Iglesia, ¿como cristianos podemos atravesar dificultades? ¿Como cristianos podemos vivir situaciones difíciles? Pensemos un poquito en nuestra cultura, porque muchas veces cuando estamos atravesando alguna dificultad, nosotros necesitamos un culpable, ¿no? Entonces acudimos a culpar a alguien o a algo e inmediatamente vendrán las personas que quizás nos digan: tú estás viviendo eso porque seguramente estás en pecado o por algún pecado oculto. Vendrán muchas personas y aún nosotros mismos nos preguntaremos: ¿qué estoy haciendo mal? ¿Estoy en pecado? Dime, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Pero quiero dejar algo muy claro en esta mañana, y es que primero, no todo lo que nos pasa, no todo lo malo, no todas las malas circunstancias que nos pasan en la vida tienen que ver con estar mal espiritualmente. Es decir, ¿qué fue lo que pasó con Job? Job era un hombre que lo tenía todo y Dios sabía quién era él y confiaba en él, pero cuando él atravesó la calamidad, vinieron sus amigos y le dijeron: es porque tú estás en pecado, algo malo estás haciendo. Y esa cultura de los amigos de Job muchas veces se ha quedado arraigada en nuestra cultura. Pero hoy podemos renunciar a eso. Hoy podemos encontrarnos con la verdad de la palabra y entender que no siempre, que no todas las veces que hay algo mal en nuestra vida, que hay un sufrimiento o un dolor en nuestra vida, tiene que ver con estar en pecado, un pecado oculto, o estar mal espiritualmente. Ahora, ¿cuál es la otra parte importante de esto? Muchas veces vamos a estar haciendo lo correcto y aún así vamos a atravesar prueba, vamos a atravesar dificultad. Como se los dije ahorita, ¿qué estaba haciendo Pablo en ese momento? Lo que aprendió de nuestro Señor Jesucristo, liberando endemoniados, orando, visitando una iglesia, levantando una iglesia en esta ciudad de Filipos. Pero aún así sobrevino dolor, azotes, un calabozo, carcelamiento, aislamiento, todo esto, aun cuando él estaba haciendo lo bueno. Así que sí, es posible que aún haciendo todo lo que aprendimos, aún viviendo una cultura de reino celestial, podamos atravesar aflicción. Así que vamos ahora al segundo punto, y es poder entender cuál era. El primer punto, lo vamos a dejar bien claro, el primer punto es poder entender: ¿le pasan cosas malas a los cristianos? Si lo pueden escribir ahí, primer punto, ¿le pasan cosas malas a los cristianos? Y ya desarrollamos todo ese punto. Ahora vamos con nuestro segundo punto. Este segundo punto habla del escenario. Le pueden poner segundo punto, escenario. ¿Y cuál era el escenario que ellos estaban atravesando? La cárcel. Yo busqué en el griego qué significaba esta palabra cárcel, y les digo algo: no significa nada más que un calabozo. O sea, yo tenía la esperanza de que fuera un significado muy profundo, pero significa calabozo. Habla de una condición de estar en una posición de encarcelamiento, una condición física de estar aislado, de estar en un calabozo. Ellos estaban en esta condición física. ¿Cómo? Ya lo dijimos: golpeados, heridos, seguramente sangrados, desnudos, no sabemos, podemos imaginar cosas, pero no las sabemos con exactitud. Quizás tenían frío, quizás tenían hambre, no sabemos qué estaban atravesando, porque la palabra no nos deja saberlo con exactitud, pero lo que sí sabemos es que estaban aislados, heridos y con una máxima vigilancia. Tenían un guardia que estaba ahí vigilándolos, donde era imposible salir de este lugar. Ahora, la palabra tampoco nos deja claro cuáles eran las emociones que ellos estaban atravesando. No nos dice: no, Pablo estaba súper triste, llorando. No nos dice: no, Pablo tenía miedo. No nos dice eso. Pero sí
podemos imaginar qué era lo que estaban atravesando en este momento Pablo y Silas en el fondo de ese calabozo. Ellos estaban sumamente heridos físicamente. No sabían qué iba a pasar mañana, no sabían si iban a salir de ahí, no sabían si los iban a matar. Simplemente estaban en una condición física de encarcelamiento que podía, no nos dice la palabra, pero es posible que haya producido en ellos algunas emociones que nosotros como seres humanos también experimentamos cuando estamos pasando por dificultades. Así que, ¿cuáles son estas emociones? A mí me encanta mezclar la psicología con el evangelio porque me parece que hacen una combinación perfecta, porque la psicología no ha descubierto nada que la Biblia no haya dicho. Así que, ¿qué nos dice o cómo podemos entender un poquito mejor el tema de la ansiedad? La ansiedad puede ser entendida como un estado mental que se puede caracterizar por incertidumbre, por preocupaciones anormales y excesivas, preocupaciones que son irracionales, ¿cierto? También podemos hablar de una emoción como lo es el miedo, que es una respuesta que es automática y que se genera en situaciones de peligro o de incertidumbre. Así que, aunque la Biblia no nos aclara cuáles eran las emociones por las que estaban atravesando Pablo y Silas, podemos creer que ellos en algún momento pudieron experimentar, como cualquier ser humano, ansiedad, incertidumbre de no saber qué pasaría mañana, miedo del lugar en el que se encontraban y de quizás perder la vida. Aunque estaban dispuestos a morir, ellos tenían claro que estaban dispuestos a dar su vida por Cristo, pero aún así emocionalmente pudieron atravesar estas cosas que a veces nosotros también experimentamos como seres humanos comunes y corrientes, ¿cierto? Ansiedad, miedo. Me gustaría que en este punto pudiésemos identificarnos. ¿Acaso yo he sentido ansiedad? Quizás tú que me estás viendo en este momento has experimentado ansiedad. Quizás tú que en este momento estás escuchándome has experimentado miedo o estás experimentando miedo, ansiedad, incertidumbre, no sabes qué va a pasar mañana. Quizás te has sentido aislado o has estado en una condición de dolor, de heridas, de angustia, de aflicción. ¿Y sabes algo? Hoy vamos a aprender cuál debería ser nuestra actitud correcta. ¿Por qué? Porque aquí en el tercer punto, pueden escribir por ahí, en el tercer punto les vengo a decir una noticia que no sé si la tenemos clara o no, pero es que la prueba es inevitable. ¿Cómo es esto? El evangelio no te promete una fantasía. El evangelio no te promete que cuando tú vengas a Cristo, de repente todo se va a poner súper bien y todo va a cambiar de la nada. El evangelio no te promete que cuando tú llegues a Cristo de repente se van las deudas, vamos a vivir en un mundo feliz donde yo voy a ser millonario y donde no voy a tener dificultades. El evangelio no promete eso en ningún lugar de la palabra. Y muchas veces las personas nos acercamos al evangelio y decimos: no, yo venía buscando era estar millonaria o ganar plata o que se me acabaran las dificultades, y al ver que esto no pasa nos desilusionamos y decimos: esto no es lo mío, este no es el evangelio que me vendieron, el evangelio donde yo voy a estar sumamente bien, donde todo va a ser a mi favor. Esto no es el evangelio. Y si alguien te promete que el evangelio va a hacer esto en tu vida, que tú vas a volverte millonario, que no vas a tener una dificultad nunca más, que no vas a sufrir, eso no es evangelio, porque el evangelio te dice la verdad, y es que en la vida y en todo lo que tú hagas vas a tener aflicción. Mira lo que dice el mismo Jesús, que puede ser visto como una misma promesa. En Juan 16:33, Jesús mismo les dijo: en el mundo tendrán aflicciones. Pero no se quedó solamente con esto, les dijo: confíen porque yo he vencido al mundo. Pero me encanta pensar que el mismo Jesucristo nos dejó claro que en el mundo tendríamos aflicciones. Ahora, pensemos también en qué dice Pablo, el mismo Pablo que en este momento está encarcelado con Silas, bueno, en la historia que estamos leyendo. También habló a los romanos y les dijo lo siguiente en el capítulo 5 de Romanos, versículo 3.
Se los voy a leer. Dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, dice Pablo a los romanos, no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Así que, querido amigo, hermano, querida iglesia que escucha este mensaje hoy, la prueba va a venir, es lo más seguro. Tendremos aflicción, pasaremos por dificultades, pero tenemos una esperanza que es mayor y más grande, por la cual podemos resistir, y tenemos al Espíritu Santo que nos llena con su amor. Ahora, si tenemos claro que la prueba va a venir y que es lo más seguro, necesitamos tener la actitud correcta, y ya lo venía anunciando en el resto del mensaje, pero llegamos a este punto importante, porque tú me puedes decir hasta este momento, Daniela, ya entendí que la prueba va a venir, ya entendí que aún siendo cristiano me pueden pasar cosas malas, ya lo entendí, pero entonces ¿ahora qué hago? Porque como quien dice, quien lo vive es quien lo goza. Cuando estemos en la dificultad, ¿ahora qué hago? ¿Cómo lo afronto? ¿Qué puedo hacer? Yo te quiero hablar de algo muy especial, y es que la actitud en la prueba, cuarto punto, ¿cuál es mi actitud en la prueba? Actitud en la prueba. Mi actitud está determinada por mi identidad. ¿Cómo es esto? Según la identidad que tú tengas y cómo te percibas a ti mismo, es la manera en la que vas a reaccionar. Si ante la prueba y la dificultad tú te percibes como un mentiroso, cuando venga la prueba y la dificultad, para ti va a ser fácil reaccionar con mentiras. Si tú te percibes o tu identidad está basada en el oficio que llevas a cabo, porque no sé, eres gerente, el día en que te quedes sin empleo se te va a caer el piso y vas a reaccionar inestable, no tienes nada porque no sabes y no tienes claro quién eres. Si tú crees que tú, como en tu identidad, eres una persona depresiva, que todo el tiempo sufre, llora, cuando viene la prueba vas a vivir un ciclo. Obviamente hay un ciclo normal durante la prueba de aflicción, de dolor, de llorar, pero si tú consideras que eres una persona depresiva, salir de ahí no va a ser una opción. Así que muy seguramente la forma en la que tú te percibas a ti mismo tiene que ver con la forma en la que tú vas a reaccionar. Por eso es tan importante que nosotros tengamos clara nuestra identidad en Cristo Jesús. Tú no puedes basar tu identidad en una persona, porque el día en que la persona no esté, entonces no sabes quién eres. Tú no puedes basar tu identidad en un trabajo, en un oficio, porque el día en que te falte ese trabajo o ese oficio, ya no vas a saber quién eres. Lo único en lo que tú puedes basar tu identidad es en Jesucristo, que es eterno, que vive para siempre. Y es por eso que Pablo en Filipenses capítulo 3 versículos 8 y 9 dice: todo lo que yo tengo, que soy judío, que tengo ciudadanía romana, que tengo negocios, que tengo dinero. Pablo era un partidazo, o sea, Pablo era tremendo, Pablo tenía cosas increíbles y dice: todo esto que yo tengo para mí es comparado con estiércol, con basura, si se compara con el excelentísimo conocimiento, con la oportunidad de conocer a Jesús y ser hallado en Él. Cuando algo necesita ser hallado es porque se ha perdido, y nuestra identidad está perdida hasta el día en que conocemos a Jesús y nos encontramos con Él y sabemos quiénes somos. Porque mientras más le conocemos a Él, más podemos entender quiénes somos. Y cuando venga el día de la prueba, cuando venga la calamidad, nosotros vamos a tener una identidad basada en que somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios vamos a reaccionar. Así que quiero que pensemos en esto. ¿Cuál es en este momento mi reacción ante la dificultad?
¿Cuál es mi actitud ante la dificultad? ¿Reniego de Cristo? ¿Me quejo? ¿No tengo gratitud en mi corazón? ¿Cuál es mi actitud en medio de la dificultad? Y quiero que pensemos en lo siguiente. Nuestro mayor ejemplo de todo, nuestro mayor modelo es Jesucristo, porque Él fue 100% hombre y es también 100% Dios. Y siendo Cristo nuestro mayor ejemplo, no dejó al aire el tema de la aflicción, sino que nos permitió conocer que Él también tenía emociones y que Él también sufrió. Y para eso quiero leerles lo que pasó en el Getsemaní. Así que les voy a leer lo que dice Mateo capítulo 26, versículos 36 en adelante. Si me pueden acompañar. Mateo, versículo 26 del capítulo 36 en adelante. Y dice: entonces Jesús fue con ellos al huerto de los olivos llamado Getsemaní y dijo: siéntense aquí mientras voy allí a orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Quiero que pensemos en esto. Nuestro mayor modelo, que es Jesucristo, nuestro Señor, cuando iba a ser entregado para morir en la cruz por ti y por mí, para salvación tuya y salvación mía, estuvo con 3 de sus discípulos y reconoció el dolor que estaba experimentando. Siendo Jesús, siendo 100% Dios y también 100% hombre, Él tuvo la capacidad de ser vulnerable. Muchas veces nosotros no decimos lo que estamos pasando. No queremos molestar a nadie, no queremos que nadie nos vea débiles, no queremos que nadie conozca nuestras emociones y muchas veces nos cuesta decir lo que estamos atravesando. Pero Jesucristo mismo, aquí se te caen todas las excusas, Jesucristo mismo, yendo en ese momento de ser entregado por uno de los suyos, de ser traicionado, de empezar todo esto caminando hacia la muerte, Él mismo logra reconocer y ser vulnerable y decir: yo estoy angustiado al punto de morir. ¿Y saben qué es lo más increíble? 2 cosas súper importantes. La primera, Jesús reconoce su debilidad ante sus amigos. Jesús reconoce que está atravesando esta debilidad. Y la segunda, Jesús dice: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no quiero que se haga mi voluntad sino la tuya. Algo que nos enseña Cristo con todo esto es que aún en medio del dolor nosotros podemos rendirnos en obediencia. Señor, es doloroso, si es posible no quiero vivirlo, pero si no es posible quiero que igual siempre se haga tu voluntad y no la mía. ¿Qué podemos aprender de Cristo Jesús en medio de la aflicción? Que necesitamos aprender a reconocer y obedecer. Reconocer el dolor que estamos sintiendo y obedecer, aunque sea difícil. Y el reconocer y obedecer es una actitud de adoración, una actitud de gratitud, de confianza. Eso es adoración, poder decir: confío en ti, haz tu voluntad y no la mía. Y quiero que volvamos aquí a Hechos 16, porque vamos a ver cuál era la actitud de Pablo y Silas en este momento. Aquí de nuestro Señor Jesucristo hemos aprendido algo grandioso que nos reta a vivir agradecidos y a vivir en una actitud de obediencia y de vulnerabilidad.
Pero también quiero hablar de otra actitud que debemos aprender en nuestra vida cuando se trata de enfrentar las pruebas. Y en el versículo 25 del capítulo 16 vamos a ver qué pasó con Pablo y con Silas. Dice, versículo 25, alrededor de la medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. ¿Qué estaba pasando? Ellos, en medio del dolor, de la desnudez, de todo lo que ya hablamos, estaban cantando y estaban adorando a Dios. Aquí dice cantando y orando, orando y cantando himnos a Dios. ¿Hasta que todos los demás prisioneros los escucharan? Teniendo en cuenta que ellos estaban en esa parte del calabozo que era el último de los calabozos, del que era imposible salir. Así que, ¿qué hicieron? Cantaron y alabaron a Dios, que todo el mundo los escuchara. ¿Qué podemos aprender aquí? Jesús nos enseñó que en medio del sufrimiento podemos ser vulnerables y obedecer. Y Pablo también nos enseña aquí que en medio del sufrimiento podemos adorar y orar, alabar y orar, cantar hasta que todos nos escuchen. Aunque no tengamos fuerzas, cantar con todo lo que nosotros somos, adorar con una actitud de rendición, de dependencia. Porque ¿saben algo? Confiar en medio de la dificultad es una expresión de adoración. Confiar en medio de la dificultad es una expresión de adoración. Así que ¿por qué podemos confiar? Porque podemos entender que Dios tiene el poder de librarnos, y aunque no lo haga, como dijeron los amigos de Daniel, sabemos que nuestro Dios tiene el poder de hacerlo, pero aunque no lo haga, no dejaremos de adorarlo, porque nosotros no merecemos nada. Él merece la gloria, Él merece todo lo demás. Así que en medio del dolor podemos hacer lo que hicieron Pablo y Silas: cantaron, adoraron, alabaron a Dios, porque confiaban en Él. Y podemos hacer lo que Cristo nos enseñó: reconocer y ser vulnerables y obedecer. Ahora quiero empezar a terminar, a concluir, y para eso les voy a leer lo que pasa en Hechos 16 del capítulo 26 en adelante. Si me pueden acompañar, dice lo siguiente: de repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó: detente, no te mates, estamos todos aquí. El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le contestaron: cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Aquí pasó algo maravilloso. Pablo y Silas están adorando, están alabando, están cantando. Hay un terremoto, Dios hace algo sobrenatural. Viene un terremoto que abre las puertas, y cuando el carcelero ve las puertas abiertas dice: no, se me volaron. ¿Qué pasaba? Y porque es importante entender el contexto. ¿Qué pasaba cuando a un guardia romano se le volaba a alguien o se escapaba a alguien que estaba bajo su cuidado? Ese querido guardia romano tenía que empezar a cumplir la pena o el castigo que estaban cumpliendo aquellos que se escaparan. Por eso este hombre, al ver eso, se iba a quitar la vida. Pero pasa algo maravilloso, y es que Pablo le dice: detente, seguimos aquí. Y ahí es donde viene salvación a la vida de este gentil. Y quiero hablar de esto porque esto es impresionante realmente. En el versículo 32 en adelante voy a leer, dice lo siguiente: y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Aún a esa hora de la noche el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. El carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer.
y tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. A la mañana siguiente, los funcionarios, pilas aquí, pendientes aquí, a la mañana siguiente, los funcionarios de la ciudad mandaron a la policía para que le dijera al carcelero: suelta a esos hombres. Entonces el carcelero le dijo a Pablo: los funcionarios de la ciudad han dicho que tú y Silas quedan en libertad, vayan en paz. Pero Pablo respondió: ellos nos golpearon en público sin llevarnos a juicio y nos metieron en la cárcel. Y nosotros somos ciudadanos romanos. Aquí viene una clave súper importante. Nosotros somos ciudadanos romanos. Ahora, ¿quieren que nos vayamos a escondidas? De ninguna manera. Que vengan ellos mismos a ponernos en libertad. Y quiero que tengamos en cuenta qué es lo que está pasando acá. Resulta que cuando ellos los encarcelaron creyendo que ellos eran judíos y no hicieron lo que tenían que hacer. No los procesaron de la manera correcta. Simplemente los golpearon, los ultrajaron, los desnudaron y los botaron al fondo de un calabozo. ¿Cierto? Que esto ya lo hemos visto todo el tiempo. Ahora, ¿qué pasa en ese momento? Ellos se enteran, o los funcionarios de la ciudad se enteran que Pablo y Silas tenían ciudadanía romana. Los ciudadanos romanos tenían la posibilidad o tenían ciertos derechos que eran reconocidos, por los cuales ellos no podían atravesar este tipo de situaciones. Si los funcionarios hubiesen sabido que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, no hubiesen podido hacer lo que hicieron. Entonces aquí, ¿por qué es tan importante saber esto? Porque yo siempre pensé que esta historia se trataba de cómo Dios trajo un terremoto, se abrieron las puertas y Pablo salió a la libertad. Pero no es así. Esta historia nos habla de cómo Pablo, teniendo derecho de ciudadano romano, no dice nada, atraviesa el dolor, sufre lo que tiene que sufrir, es desnudado, golpeado, todo lo demás, tiene una actitud de alabanza y de adoración, y gracias a esa actitud una familia entera de gentiles conoce al Señor Jesucristo y son salvos. Y cómo esto es la forma en la que Dios usa para traer salvación a esta casa. Pablo hubiese podido decir desde el principio: qué pena, yo soy ciudadano romano, a mí no me van a hacer esto, pero esa familia de ese gentil, de ese guardia romano, no hubiera podido traer salvación. Muchas veces, querida familia, queridos amigos, las situaciones dolorosas que estamos atravesando son inexplicables, pero con la actitud correcta se van a convertir en el testimonio vivo de que Dios puede traer salvación, sanidad y libertad a través de lo que hace en nuestras vidas. Así que con esto podemos entender por qué nuestro sufrimiento es un sufrimiento por una causa mayor. Pablo atravesó todo este sufrimiento por una causa mayor. ¿Cuál? Que se presentara el evangelio a la vida de este guardia romano. Muchas veces nuestro sufrimiento va a ser por una causa mayor, porque vivimos por la gloria de Cristo, para que Él a través de nosotros pueda manifestar el evangelio a los demás. La creación aguarda por la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuál manifestación? Una vida que adore a Dios en obediencia, en vulnerabilidad. Reconozco que sufro, reconozco mis emociones, reconozco el dolor, pero vivo constantemente obedeciendo y alabando a mi Señor en gratitud, aun cuando duela así. Y esto fue lo que vivió Cristo mismo, porque Cristo murió y atravesó lo que vimos, el Getsemaní, la ansiedad, la angustia, dice la palabra. Él atravesó el dolor, Él atravesó la humillación, Él atravesó los golpes, todo esto para que tú y yo hoy podamos tener justificación, libertad, santificación. Así que Cristo murió por una causa mayor. Vivamos nosotros por una causa mayor. Cristo murió por una causa global, por una causa que es transversal, que atraviesa todo, por una causa que no tiene fin, por una causa eterna, por libertad, por comprarnos a precio de sangre. Por eso murió Cristo. La invitación con este mensaje es que podamos vivir y sufrir, aún sufrir y dolernos por una causa mayor.
todo lo que estás viviendo en este momento solamente puede tener sentido si no es a través de Cristo. Solamente puede tener sentido a través de Cristo. Vivamos por una causa mayor. Suframos por una causa mayor. Y quiero que me acompañes en una oración para terminar este momento. Señor, quiero darte mil gracias por tu palabra que nos enseña lo que podemos hacer y cómo podemos vivir. Gracias por la dificultad, por la aflicción, por el dolor que estamos atravesando. Como dices en Romanos, como decía Pablo en Romanos, queremos poder alegrarnos en la dificultad, porque tenemos claro que es en medio de la dificultad que tú desarrollas nuestra fe, nuestra resistencia, nuestra paciencia, Señor. Yo oro por cada uno de mis hermanos que están atravesando aflicción, que están atravesando la prueba, que están atravesando dolor, angustia, ansiedad. Y oro para que tú reveles a la vida de cada uno de nosotros, Señor, el evangelio que aunque trae sufrimiento, aunque hay aflicción, aunque hay dolor, hay una esperanza de gloria eterna por la que hoy vivimos. Ayúdanos, Cristo Jesús, a vivir y a sufrir por una causa mayor, así como tú moriste por esta causa para traernos libertad. Señor, muchas gracias por lo que vas a hacer con este dolor que estamos teniendo hoy en día. Gracias porque vas a usarlo para traer libertad a otros, porque a través de estas cicatrices otros podrán ver la gloria de Cristo reflejada. Y ayúdanos a mantener una actitud de obediencia, de vulnerabilidad, una actitud de gozo, una actitud de gratitud y de confianza en ti. Que nuestra identidad esté clara en ti, Señor. En el nombre poderoso que es sobre todo nombre. Amén y amén.